Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Hola a todas y todos. En este vídeo os quiero hablar acerca de las flash mobs. ¿Pero alguien se acuerda de qué cojones era una flash mob? ¿Qué es eso de la flash mob? Para aquellas personas que no sepáis lo que es una flash mob, me refiero a este tipo de acciones donde de repente un montón de personas se unen, normalmente en un sitio público, pues yo que sé, en una estación de tren, o en una plaza, o en un centro comercial, donde sea, hacen una acción determinada, ya sea bailar, cantar, hacer una acción absurda, lo que sea, y de repente desaparecen. ¿Os suena ahora? Vale, eso por si acaso no sabíais lo que es. Si ya sabes lo que es, la siguiente pregunta que quizá te pase por la cabeza es: ¿cuál es la conexión que puede haber entre las flash mobs y el arte? Este es un canal en el que normalmente hablo de arte. Por cierto, me presento, soy Rayitox. Y diréis, bueno, pues ¿cuál es la conexión entre arte y flash mobs? ¿Por qué estás hablando de ese tema aquí? Bien, para empezar, os voy a decir un poco cuál es el origen de las flash mobs, porque seguramente habréis visto alguna flash mob, habréis oído hablar de ellas, pero no habéis quizá investigado tanto como para saber de dónde viene esto de las flash mobs. Bien, el primer conocimiento que se tiene de las flash mobs es de un libro que escribió Howard Rheingold, que se llama Smart Mobs, o sea, movimientos inteligentes, la siguiente revolución social, ¿no? En castellano han puesto un título, la verdad que es súper raro: Multitudes inteligentes, las redes sociales y las posibilidades de las tecnologías de cooperación. Para aquellas personas que no tengáis el libro, que no lo hayáis leído, os lo recomiendo. Tengo que decir que es una buena manera de entender un poco el potencial que pueden tener este tipo de técnicas o estrategias de guerrilla. Hit and run. Haces una acción, la organizas a través de las redes y te vas. Y de esa manera puedes llamar la atención sobre un montón de temas sociales, políticos, culturales, etcétera, de manera como muy precisa. Y antes de que nadie se dé cuenta, ya todo el mundo se ha ido y puedes organizar la siguiente acción. Desde el punto de vista político, me parece que las flash mobs son la leche. Ahora bien, qué pena debe sentir Howard Rheingold cuando pensaba en que las flash mobs iban a poder ser la antesala de una futura revolución social y se encuentra con cosas como esta. Hay flash mobs de todo tipo. Hay smart mobs, que son estas que tienen un contenido más político, como por ejemplo cuando hubo los atentados en Madrid
donde de repente, después de que el gobierno dijera que había sido ETA, las personas se reunieron a través de SMS y se organizó una manifestación súper grande en cuestión de horas. Movimientos como lo que ha sido la primavera árabe, que muchas veces también ha hecho uso de smart mobs. En Filipinas también se ha dado casos de congregaciones a través de móviles y que también han tenido este carácter de smart mobs. Es decir, smart mobs hay un montón y tienen esa capacidad de repente aglutinar a mucha gente en muy poco tiempo. Pero de las smart mobs que tienen esta visión como más política, trascendental, etc., a lo que viene a ser las flash mobs tal y como las conocemos, donde de repente tienes las absurd mobs, donde de repente hay una acción que se realiza en la calle que es absurda y luego la gente desaparece. Hay las freeze mobs, donde de repente todo el mundo se queda congelado. Hay las kissing mobs o kiss mobs, donde lo que se hace es de repente congregarse muchas personas para besarse. Hay también, por ejemplo, las que son de baile, donde de repente se reúnen personas, hacen una danza y desaparecen. Hay las fake mobs, que son pues como flash mobs organizadas por empresas, donde de repente de lo que se trata es de promocionar un producto determinado. Hay colectivos como Improve Everywhere, que ahora mismo están dando bastante caña dentro de lo que vendría a ser el ámbito de las flash mobs, que os lo recomiendo que lo busquéis por YouTube, Improve Everywhere, donde esta gente hacen todo tipo de flash mobs. La verdad que tienen algunas muy divertidas, algunas digamos que rozan el Just for Laughs, ¿sabéis? Este tipo de gags que se hacen en la calle y bueno, que tiene simplemente un componente cómico y ya está. Pero luego tienen otras que son más reflexivas, muchas veces con un componente divertido, simpático, amigable. Yo que sé, recrean de repente escenas de películas, guerras de almohadas, flash mobs donde de repente pues todo el mundo va escuchando el mismo MP3 y o bien bailan o siguen unas instrucciones que les van llegando a través de los cascos, de los auriculares. Hay muchas de ellas que podríamos clasificar como absurd mobs, donde pues eso, lo que se hace es generar una situación absurda y cuando se acaba, adiós. Hay, por suerte, mucha variedad de flash mobs, hay gente que está haciendo cosas súper interesantes y lo que me llama mucho la atención es cómo al final las flash mobs han quedado muy ancladas en lo que son experiencias relacionadas con la danza y por otro lado, las peticiones de mano. ¿Es una flash mob una obra de arte? ¿O puede ser una flash mob una obra de arte? Pues depende. Depende del uso que se le quiera dar. Es decir, si analizamos la obra de artistas como puede ser Tino Sehgal, que de alguna manera lo que está haciendo es flash mob coordinadas, es decir, él tiene una idea, habla con un grupo de gente, les dice las pautas y directrices de lo que tienen que hacer y una vez que han hecho la obra, ya, listo. Bien, la diferencia está en que Tino Sehgal, por lo general, suele trabajar en el entorno museístico. Dentro del museo, él organiza, pues eso, una acción donde de repente 2, 3, 10, 20, 50 personas, las que sean, realizan una acción determinada o una coreografía determinada o cantan una canción determinada y una vez que han acabado, se acabó. Podríamos decir que de alguna manera él lo que ha hecho ha sido apropiarse de la esencia de las flash mob. Solo que las flash mob por lo general tienen lugar en el espacio público y las suyas tienen lugar en un museo. Si eres de esas personas que consideras que el arte acaba con Picasso, pues en ese caso para ti las flash mob no serán nunca una obra de arte. Pero si eres una persona que te has interesado por lo que hizo el movimiento Fluxus, si te interesa el trabajo de Joseph Beuys, de Marcel Duchamp y de tantos otros artistas que de alguna manera han intentado romper lo que vendría a ser las fronteras de lo que puede ser arte o lo que no puede serlo, pues en ese caso probablemente te interese la flash mob tanto desde la perspectiva artística y si eres artista quizá te puede interesar trabajar con la flash mob como vehículo para expresarte y además conseguir generar de alguna manera, pues yo que sé, cambios a nivel social, a nivel artístico, conseguir que de alguna manera tu obra llegue a un público más amplio, ya que se puede realizar en la calle. En fin, hay un montón de ventajas para todas aquellas personas que os planteéis el hacer flash mobs y darle un contenido o darle una base artística. Para acabar, ¿a ti qué te gustaría que se hiciera como flash mob? ¿Cómo te imaginas tú una flash mob artística?
Me encantará leerlo en los comentarios, me gustaría saber qué es lo que opináis al respecto. Y por último, deciros que, ya sabéis, suscribiros si no lo habéis hecho, darle a la campanita, darle al like si os ha gustado este vídeo, compartirlo y nada, nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Chao.